Ahí está. Muchas gracias. Esta es una mañana de jornada académica extraordinaria para mí. Yo estoy muy feliz y muy contento de allá. Señor rector de la Universidad Nacional de Tumbes, a la que vuelvo después de algunos años, importantes años, tuve el honor de pasar estancias académicas, dictando conferencias y además recibir ese doctorado honoris causa que ustedes me dieron aquí en su. Quiero decirle a usted y en su nombre mi saludo a todo el consejo universitario, los señores decanos, docentes y estudiantes que aquí están en esta ocasión. Un honor para mí, señor prefecto de este hermoso espacio que es Tumbes, la región de Tumbes, la ciudad de Tumbes. Mi saludo a usted. Señor general del glorioso ejército peruano, general Paredes, usted que es que lidera la novena brigada, la blindada aquí en Tumbes, y en su nombre a todos y a cada uno de los oficiales, coroneles y otros grados que están conmigo, suboficiales que nos acompañan en esta hermosa jornada, honorables miembros oficiales de la Marina de Guerra de Miguel Grau. Acabo de escribir mi columna el día 21 de mayo, recordando la victoria de Iquique y diciendo: ojalá que tengamos política de Estado para que todos sepamos qué pasó en Iquique. Porque yo pregunto y solamente algunos saben lo que pasó en Iquique. Claro, todos sabemos qué pasó en Angamos, pero tenemos que saber qué pasó en Iquique. Mi saludo en su nombre a todos los herederos del gran almirante Miguel Grau. Y por supuesto, mi saludo a la Fuerza Aérea de José Abelardo Quiñones, que también está aquí presente. Figura importante que glorifica los aires de la tierra de nuestra patria, de nuestro suelo nacional. Y por supuesto la Policía Nacional de Santos. Ahora estoy pues dictando en la Escuela Superior, en la Escuela de Posgrado. Me siento muy contento con los coroneles, con todo lo que estoy dictando allá en Lima. Mi saludo al señor alcalde de Tumbes en su nombre, hágale llevar mi saludo, por favor. Y con él a todo su consejo edil, a todos los jóvenes, a todas las jóvenes que veo aquí. En verdad me siento muy feliz de estar, ¿ya? Si alguien estuvo en mi conferencia temprano con los chicos, se van a dar cuenta que no voy a repetir nada, o muy poco en todo caso. Además, voy a tener que elevar el nivel de mi juicio crítico, porque yo soy muy crítico, así se me conoce, son mis venas como hombre del derecho y hombre de la academia. Fundamentalmente así me formaron en el juicio crítico, y soy un crítico del país, siempre buscando lo mejor para la patria. Entonces, lo primero que yo quisiera decir, lo primero, de arranque, de cajón, lo primero, es que me siento muy feliz y muy contento de estar en Tumbes. Y claro, es una suerte
de contraposición. Contento por eso y triste también. Primero, ¿por qué contento y feliz? Porque estamos aquí todos cultivando la memoria colectiva de lo que nos ha dejado Junín y Ayacucho y lo que nos depara en la perspectiva del Estado-Nación Junín y Ayacucho. Pero yo no he sido invitado por los políticos, no he sido invitado por los congresistas, como decía temprano, no. A mí me ha vuelto a invitar las Fuerzas Armadas del Perú, en este caso el glorioso Ejército Peruano, y se vuelve a repetir la historia. Cuando inicié mis viajes, muchos viajes, por todo el país, hablando del proceso judicial del Perú ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, era el año 2004-2005, durante todo el juicio que acabó el 14, el 27 de enero, viajé por todo el país, siempre invitado por el glorioso Ejército Peruano y la Marina de Guerra del Perú, fundamentalmente. O sea, los momentos más importantes de la patria se los debo a las Fuerzas Armadas, y por eso en su nombre general, a las Fuerzas Armadas del Perú, que me han permitido siempre ir a los espacios del país sin prejuicios, sin temores. No, nada de eso. Siempre con la frente en alto, diciendo la verdad. Y en los recintos universitarios, como la Universidad de Tumbes, donde di una conferencia sobre el proceso judicial de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, y hablando de la Convención del Mar. Y ahora me trae hasta aquí esta invitación para hablar de lo que, no del pasado, no. El pasado que nos sirva para la perspectiva de lo que nos deja Junín y Ayacucho. Por eso yo quisiera que los jóvenes que me están escuchando supieran que si yo estoy acá es por el glorioso Ejército Peruano. Y lo digo esto porque estamos celebrando el bicentenario de la patria. Y yo digo, la primera gran queja de la historia en el Perú es que se nos ha pasado la celebración del bicentenario de la independencia del Perú y no se hizo nada. ¡Qué vergüenza que haya llegado el bicentenario y no se haya hecho nada en el país! Claro, muchos en Lima decían, es que no se hizo nada porque tuvimos pandemia. Mediocres. Los que dicen eso, porque los bicentenarios se preparan con los jubileos. Los jubileos no son de un momento a otro. Los jubileos se preparan con tiempo, como se hizo con el sesquicentenario de la independencia. Como ese sesquicentenario que produjo 96 tomos de la independencia. Yo tengo en la biblioteca en mi casa los 96 tomos. Ahí está. Cuando ustedes vean una entrevista mía, ahí los van a ver parte del libro. Todos los libros. El bicentenario de la independencia no produjo ni un folleto. Ese es el drama del país. No es risa. Ese es el drama del país. Y ha llegado el bicentenario, porque se pasó el de la independencia,
Y nos llega el bicentenario de Junín y Ayacucho y tampoco nos hemos preparado para el bicentenario de Junín y Ayacucho. Y no nos preparamos porque somos un país reactivo, pues. Reactivo, solamente vamos actuando conforme van pasando las cosas. Somos reactivos, no somos prospectivos, seamos claros. Por eso desde Tumbes yo le digo a la patria que no es posible que hayamos llegado al bicentenario de Junín y Ayacucho y no hayamos tenido una visión orgánica del país pensando en nuestro futuro. Por tanto, el título que les ofrezco es ¿qué cosa nos deja? ¿Qué cosa nos ha dado Junín y Ayacucho? Porque nos tiene que dar algo muy importante, sino que no se traduce, no se conoce, no se dice. El legado, le decía a los chicos temprano, la herencia, lo que nos deja. Imagínense un padre o una madre que no deje nada a sus hijos. Qué tristeza, qué vida familiar tan triste. Tenemos que dejar algo a los hijos. La gran pregunta es, ¿qué cosa le ha dejado, como decía en su momento Manuel González Prada, qué cosa le ha dejado la historia del Perú en el siglo XIX a la patria pensando en el futuro? Cuando renegaba de la derrota de la guerra del Pacífico, y no porque la perdiéramos, que cultivó la derrota, sino porque no se hiciera nada para proyectar al Perú que seguir encimado en alguna guerra civil entre los peronistas y los caceristas. Yo les ofrezco entonces, con su aquiescencia, señor rector, hablar del legado de Junín y Ayacucho, y por supuesto que yo no soy descriptivo, es más, hoy estoy con un PPT porque ya la modernidad me gana, pero mis amigos del ejército saben que ni siquiera eso uso cuando hablo, pero ya estoy administrándome para usar los PPT tan bonitos que estamos presentando en esta ocasión. Siguiente, por favor. Entonces, la gran pregunta que debemos hacernos, yo le pregunto siempre a los congresistas con los que me reúno siempre, tomamos café en Lima, qué sé yo, ¿no? ¿Qué es el bicentenario del Perú? ¿Qué es? Claro, el bicentenario son 200 años, ¿no? Pero ¿qué es en su proceso distinto de avance, vanguardista, desarrollado? O sea, lo que no somos todavía, o no somos, o no hemos conseguido. Por tanto, mi visión es retrospectiva. Siguiente, por favor. Es retrospectiva. La gran pregunta es, ¿cuándo es que comienza, ¿no? ¿Cuándo comienza realmente la historia del Perú? O sea, ¿cuándo es que exactamente el Perú se asume como conciencia viva de Estado-Nación? ¿Cuándo? Y yo siempre digo esto, si miramos al Perú solamente desde 1821, estamos realmente en una mirada absolutamente parcial de la historia del Perú. Yo diría que 1821 es un punto de quiebre, pero que no es el comienzo del Perú. No puede serlo porque el Perú es una concatenación de procesos dialécticos que se han hecho en la historia. El Perú es un proceso donde hubo, es verdad, incluso uso de la fuerza, procesos violentos, es absolutamente cierto. Pero el Perú comienza
Y lo que se celebra el 21 y 24 es mirando el Perú precolombino, el Perú anterior, que es lo que a veces no se quiere mirar o no se quiere ver. Siguiente, por favor. Entonces, lo que sucedió en 1821-24 no fue un proceso del azar, no fue del azar. Tampoco fue un proceso en piloto automático, tampoco fue eso. Se debió al fenómeno del jus naturalismo. No olviden eso, jóvenes. Jus naturalismo. ¿Qué es el jus naturalismo? Jus es derecho, derecho natural. Ese derecho que se tiró abajo el derecho divino de los monarcas que decían que eran superiores. Y ese derecho del naturalismo dijo que todos somos iguales. Y que eso prosperó en Europa. Con Montesquieu, con Voltaire, con Rousseau, con Diderot, con D'Alembert, con todos ellos, antes con Locke, con Hobbes. El contrato social. Esto que un profesional de las matemáticas tiene que saber. Esto que un profesional del derecho tiene que saber. La medicina y militar ni hablar. Todos tenemos que saber eso. Doctor Noema, aquí hay un ejemplo, tradúzcalo, ahí está. El naturalismo hace que el DNI del señor Carlos Rodríguez Pastor, o sea, el hombre más rico del Perú, sea exactamente igual al DNI suyo, se lo puedo asegurar, porque somos parte del just naturalismo, el derecho natural, todos somos iguales. Es que eso no existía antes. Luis XIV decía, el Estado soy yo, se acabó, y yo decido sobre mis súbditos. Eso se acaba con la Revolución Francesa del 14 de julio de 1789 y se incorpora este proceso. Todo eso que estoy contando mina a España, perfora políticamente a España. Y esa perforación política a España repercute en América. Por eso que en América empieza a levantarse un proceso separatista. Separatista. Pero cuidado, para que lo sepan bien, ahora que estamos en una zona de frontera. La concepción separatista del proceso histórico peruano nunca fue secesionista. Y que me escuchen en Puno. A donde le digo a los políticos, vayan a Puno, se mueren de miedo de ir a Puno. Yo le digo, no quieren ustedes, voy yo. ¿Por qué? Porque los académicos no tenemos miedo por una sola razón. Porque los académicos decimos la verdad. Esa es la gran diferencia. Entonces, lo que hemos tenido ha sido un proceso de separatismo. Doctor Mackey, la diferencia. El proceso separatista, que se confunde mucho en los medios y en el Perú, se confunde, se cree que lo que ha habido en Puno el año pasado es separatista. No, no es separatismo. En el Perú, el único separatismo que hemos tenido ha sido el proceso para desligarnos de España. El proceso separatista que ni siquiera comienza con José Gabriel Condorcán, que Tupac Amaru II, cacique de Tungazuca, Surimán y Papamaca, ni siquiera con él. Su levantamiento en Tinta en noviembre de 1780, ni siquiera con él. El separatismo en España, y ahí está la Carta de los Españoles Americanos, de Juan Pablo Vizcarra Guzmán, que publica Francisco de Miranda en 1803. El separatismo desligando de España. España golpeada. Surge la Junta de Gobierno. Chuquisaca, Buenos Aires,
que ya era por supuesto, el virreinato de Río de la Plata. España y su monarca preso, recluido en Bayona. España está movida. Napoleón Bonaparte vence a las monarquías absolutas, que la Revolución Francesa les había cortado la cabeza. Y Napoleón Bonaparte remece Europa y eso contribuye a la gesta del proceso. Pero cuidado que no fue un cheque en blanco. Mira, escucha, no fue un cheque en blanco. Algunos creen que, como en Europa hubo, pero ya en América estaba decantado. No, no fue así. Y los que creen eso, les falta lectura, ni siquiera es un tema de opinión, les falta lectura. No fue un cheque en blanco. No, no fue. El proceso americano para desligarnos de España, separatismo, los hermanos Angulo, Pallarder, Mariano Belgar, Francisco de Sela, todo ese proceso fue construido. Fue un proceso que se fue haciendo de a pocos, germinando en la conciencia viva, en la sociedad amante del país, para lo que sería el Perú independiente. Entonces, no fue un cheque en blanco, y esto comenzó en el siglo XVIII, por el proceso de la ilustración que se trajo abajo al despotismo ilustrado de las monarquías absolutas con Luis XIV, que decía que el Estado soy yo. Siguiente, por favor. Siguiente. Ahí está lo que estoy diciendo. No es un proceso inexorable. No fue inexorable. Inexorable fue Junín y Ayacucho, que es diferente cuando llega mi parte conclusiva. Siguiente, por favor. ¿No? Y esto es algo que tengo que decir, le explicaba a los jóvenes con los que conversaba en República Dominicana la semana pasada, que fui para el proceso de elecciones como observador internacional, algunos jóvenes que sabían que llegaba por la red, que habían visto cómo es el caso de Perú, porque estábamos hablando de San Marcos, la Universidad de Santo Domingo. ¿Cuál es la más antigua? Mi madre. Me llevaron, dicen 1538, y nosotros decimos que San Marcos es la más antigua de América. No es un tema de discusión, pero hablamos, me decían, usted siempre dice que no es colonia, es virreinato, y les explico lo que a ustedes. Porque tenemos que tenerlo claro. Imagínense cuando se vayan a otro país a estudiar, a hacer su maestría, y tenemos que tenerlo claro. El proceso de colonia es solamente un proceso de la presencia del dominante con aires y deseos extractivos, nada más que eso. En la colonia lo que interesa es extraer recursos, punto, no hay más que eso. No hay sincretismo, no hay interacción, no hay nada de eso. Le pregunto a todos atrás, dígame usted, en Nueva Delhi se ha transportado la cultura inglesa. ¿En la India se ha transportado la cultura inglesa? No se ha transportado porque fue una colonia. En Estados Unidos de América, donde estuvieron las 13 colonias, se ha transportado toda la sociedad inglesa, la Cámara de los Lores, la Cámara de los Comunes, el tomar el té. ¿Se ha transportado a Norteamérica? No. ¿Qué fue lo que hubo? Lo que hubo fueron 13 colonias. ¿Y qué son las 13 colonias? Siempre digo, mis ancestros y mis abuelos Mackay podría en el cielo decir qué sé yo, pero exterminaron a los Piedrojas, a los Comanches, a los Apaches. Los exterminaron. En cambio, España, de la que la gente critica sin conocimiento, porque no hay nada más grave que el desconocimiento, que es lo mismo que la ignorancia, porque aquel que critica sin conocer, yo le digo a mis alumnos, tú me refutas con fundamento, te pongo 20, pero si me refutas como charlatán, te pongo 0, por 2 0 voy a estudiarte 0. Entonces, miren ustedes, el proceso histórico en América fue virreinato porque España hizo sincretismo con el Perú, trajo toda su cultura, su idioma,
su religión. Y no hubo la barbarie que vimos en otras partes del mundo. Hubo violencia, pero claro que hubo violencia. Hubo dominación, pero claro que los corregimientos cambiados por las encomiendas, pero claro que sí. Pero ¿quién va a decir que no? Pero hubo sincretismo y el resultado de ese sincretismo se llama mestizaje. El mestizaje del cual voy a hablar ahorita. Ese mestizaje que no sabemos reconocernos. Pero ahora voy a hablar de eso. Siguiente, por favor. Yo quisiera decir lo siguiente. Cuando yo entré a la Cancillería peruana a trabajar, estaba muy bien chiquillo, muy jovencito, en San Marcos, los primeros puestos teníamos derecho a escoger dónde practicar. Sí, a escoger, tenemos el derecho, el derechazo. Entonces yo me fui a practicar el Congreso. Y estuve un mes y le dije a Gloria Helfer, que era ministra de Educación, dije, congresista de amiga, ahora querida Gloria, mira, lo mío es el derecho internacional, la diplomacia. Me fui a la Cancillería, tenía derecho, era los primeros puestos. Entonces, en la Cancillería tuve la suerte, la bendición de conocer, tuve grandes maestros, Gonzalo Fernández Puyó, Javier Pérez de Cuellar, Arturo García García, ex cancilleres de Perú, entre ellos a un ex canciller militar, Edgardo Mercado Jarín, el más grande visionario de la geopolítica del Perú. El más grande. No hay otro como Edgardo Mercado Jarín, su visión prospectiva de la patria. Y él, ya lo conocí mayor, porque fue general y fue canciller de Velasco. Yo lo conocía mayor. Él iba a la Sociedad Peruana Internacional a pagar su cuota, y ahí, general, ¿cómo está? General, y así empezamos a conocernos, o cuando dio la revista a su casa. Y yo le decía al general, si algo yo encuentro es que el militarismo, que no descubro América tampoco, pero el militarismo ha sido esencial en la construcción histórica del Perú. Y lo digo esto porque en algún debate me decían, ¿y por qué me dicen los militares que no tienen nada que ver acá? Imagínense ustedes. El militarismo es parte de la historia del Perú. En el virreinato solamente habían 3 ratios profesionales que le llamaban estatus, lo que se llamaba las castas del virreinato. Eso que ahora el presidente Milei de Argentina habla de castas, es la casta de verdad, él lo habla políticamente, nosotros académicamente. La casta era, si eras sacerdote o monja, te daba estatus y nivel. Si eras abogado, te daba estatus y nivel asegurado, tu vida asegurada. Y si eras militar, el contra asegurado, porque te daba estatus. Por eso es que la vida política del Perú en el proceso de la emancipación fue militar. La gente invertía en sus hijos para volverlo militar y le decía, tienes que practicar. Bolívar, por ejemplo, no era un militar. Aprendió con su maestro todas las reglas de la ciencia política y se hizo militar porque sabía que si no era militar, su nivel socioeconómico, su estatus tenía techo. Se volvió militar. El militarismo monopoliza el proceso de independencia, porque por si acaso alguno cree que el civilismo es del comienzo del siglo XIX. No. El civilismo aparece recién con Manuel Parque de la Valle en 1872. Tenemos que ser claros. El militarismo domina la vida del Perú. El proceso de independencia, San Martín por el sur,
Y Bolívar por el norte era pues el proceso independentista esencialmente militar, el primero con la visión continental, el famoso plan continental, y Bolívar la visión del Congreso Anfictiónico de Panamá, el panamericanismo que luego la OEA lo recoge y que hoy día se vive en la OEA. Siguiente, por favor. Por tanto, primera idea que quiero yo dejar acá el día de hoy. Ahora que celebramos el Bicentenario no se hizo de adentro hacia afuera. Eso es una lectura errada, equivocada. Se hizo de afuera hacia adentro. Nunca pudo hacerse de adentro hacia afuera, porque el Perú era centro de España, pues. Aquí estaba todo el poder español. ¿Cómo va a hacerse desde acá? Entonces, el proceso de la independencia es un fenómeno exógeno, no endógeno. ¿Está bien? Exógeno, no endógeno. Entonces, usted escucha a cualquiera que dice que salieron de... No. Está leyendo a medias el Perú. Tenemos que decir las cosas por su nombre. De hecho, los que pelean en Junín y Ayacucho son argentinos pocos, chilenos pocos, muchos gran colombinos y peruanos. Tenemos que decir las cosas por su exacta dimensión. Siguiente. San Martín y Bolívar, el origen en mi libro sobre San Martín y Bolívar, ninguno de los dos pudo hacer clic química, no pudieron. Y claro, los dos eran líderes. Ellos tuvieron un encuentro, ese encuentro fue el 26 de junio de 1822. Yo me he dedicado a investigar solamente el encuentro mucho tiempo. Y mi conclusión, la dije temprano, la voy a decir. Mi conclusión es que nadie sabe hasta ahora qué cosas se dijeron los dos en aquel encuentro a las 6 de la tarde del 26 de julio de 1822 en Guayaquil. Nadie sabe. ¿Por qué? Porque cuando entraron, cerraron la puerta, los dos hablaron hora y cuarto, abrieron la puerta y recién estaban los escribanos. Pero no se sabía. Pero así se especula de la consecuencia. Por ejemplo, se dice que San Martín terminó la reunión, se retiró sin decir una palabra y se vieron al día siguiente porque Bolívar le hace una cena al día siguiente, el 27 de julio del año 22. Le hace una cena a San Martín. Hablaron un poco escueto, sin mucha risa, eso sí hay bastante escritura, y luego San Martín parte y viene a Lima y luego se va. Esa es la gran verdad. No hay registro, lo demás son especulaciones nada más. Pero lo que se dijeron no se sabe. ¿Por qué insisto en esto? Porque yo soy de los que creen que tenemos que ser muy rigurosos con la historia y el conocimiento. No hay que inventar, no inventen. No hay que ser irresponsables. Tenemos que saber exactamente qué pasó en la historia del Perú. Lo cierto es que los dos tuvieron dos visiones. Yo soy sanmartiniano, pero como no soy mezquino, no puedo dejar de ver que el nivel, la evolución de Bolívar políticamente era mayor que San Martín. San Martín era más buena gente, nada más, desde mi perspectiva. Pero Bolívar lo doblaba políticamente. Lo doblaba políticamente. Y no por eso dejaré de ser sanmartiniano. Siguiente, por favor. Muchos confunden estos momentos. Nosotros tuvimos dos momentos, uno el 15 de julio y el otro el 28 de julio. El primero fue un acto jurídico, el segundo político. Y en el jurídico les voy a contar lo que pasó. Mira, escúchame, pasó lo siguiente. Los notables de Lima, como se la confiere el día de hoy, los ricos del día de hoy, lo mismo, ¿no? Pero esto es que solamente se den cuenta, ¿por qué se llamaban notables? Porque eran los que tenían poder en el virreinato. Bolívar, San Martín le dice, por si acaso, el 28 vamos a fijar la fecha para la proclamación, acto ad solemnitatem. Y le dice,
el 28 de julio voy a proclamar que los negros serán libres. Se levantaron todos. Le dijeron a San Martín, tú haces eso y te olvidas, no firmamos ninguna declaración, no hay nada. Hasta acá no llegamos. San Martín se dio cuenta de la importancia de buscar un equilibrio con el poder. No se podía, porque el Perú era un país agricultor, rural. Si los negros eran libres, las haciendas se acababan, todo el mundo se iba, se disparaba y se perdía el proceso económico. Era la lectura notable de Lima, hay que decirlo. Y San Martín dijo, bueno, el 28 de julio, ¿qué dijo? La promesa que les había hecho los negros la cambia y dice, a partir del 28 de julio, los que nazcan serán libres. Cuando Ramón Castilla ya definitivamente le da la libertad a los negros en 1854, eran los negritos lindos que quedaban, eran viejitos, porque ya habían nacido muchos. Yo siempre seguiré diciendo que, como cuando me invito a la comunidad afroperuana, que nunca hay que decir la gente de color. Nunca hay que decir los oscuros, jamás. Si vamos a respetar las razas, hay que respetarlas como tales. Yo vengo de Senegal, acabo de estar en el África en los últimos 5 meses 3 veces. 3 veces. He estado en Senegal, he estado en Marruecos, la frontera con Mauritania, y otra vez en Marruecos, donde recibí un premio, como han visto ustedes. Y cuando estuve en Senegal tengo mucho respeto por los negros, y les contaba en mi discurso, decía, desde aquí salían las galeras con los esclavos, llevados hasta la Española, donde está la República Dominicana y Haití, y de allí disparados a diversos espacios. Y fue la gran cultura negra, de donde salió después, en el virreinato, el Señor de los Milagros, que tanto queremos, que tanto cultivamos. Por eso es que Rodríguez Mackay, yo soy extraordinariamente devoto de San Martincito de Porres. Lo llevo a donde va, a donde voy lo llevo conmigo a San Martín de Porres. A donde voy lo llevo conmigo a San Martincito de Porres. En mi corazón y con mi detente quedando siempre, acá lo tengo en mi detente, a San Martincito de Porres. No crees que está San Martín de Porres, porque él puede sacar. ¿No crees que está San Martín? ¿No crees que está San Martín? Yo tengo mi detente con San Martín de Porres. Ahí está mi detente con San Martín de Porres. Y me acompaña siempre por todos lados. Bendito sea San Martín de Porres. No, es que a veces, recuerden esto, nunca se olviden que acá ha venido un hombre que dice la verdad. Yo digo la verdad. Yo les quiero decir esto porque la cultura negra fue muy importante en la historia del Perú. Y el proceso que nos separa de España, separatismo, no es secesionismo. El secesionismo, ahora miren, ya les expliqué separatismo. El secesionismo es querer dividir la patria. ¿Se dan cuenta o no? El nuevo Estado, dividirlo, seccionarlo, quitarle un pedazo. Eso es secesionismo, no es lo mismo que separatismo, el que sí tuvimos con España. Nunca más hemos tenido separatismo en la historia del Perú, nunca más. Entonces lo que hacemos Morales en el sur es un engañamuchacho, pues, porque la gente no entiende, porque no lee. Es el problema, que no lee. Y Evo Morales se encontró contra la espada, contra la pared, porque se dio cuenta que los peruanos nunca hemos sido secesionistas. Solamente tuvimos un separatismo, el proceso de independencia, del cual yo estoy el día de hoy hablando, y del proceso del impacto que produjo en el imaginario colectivo Junín de Cucho. De eso he venido a hablar yo el día de hoy. Siguiente, por favor. Por tanto, Junín y Ayacucho fueron actos de jure y de facto. Cuando digo de facto, al toque la gente que tampoco se da cuenta cree, de facto golpe de Estado. No. De facto es de hecho. De hecho y de jure de derecho. Los abogados
aquí hay abogados, los que van a hacerlo. En la demanda, ¿qué tipo de fundamentos hay en la demanda? Los que son abogados. ¿No hay fundamento de hecho y de derecho? Los dos fundamentos. Entonces, eso fue lo que hizo Junín y Ayacucho. Una circunstancia de facto y de jure, de hecho y de derecho. Siguiente. Bolívar era en verdad un hombre, estaba enfermo cuando llegó a Pativilca, acabo de estar en Pativilca, bueno, en Pativilca estaba presentando ante Chico hace poco. Bolívar era un hombre que tenía pues una capacidad, miraba el futuro con una rapidez extraordinaria. Estaba enfermo en Pativilca y de acá, mi cuartel general, y de aquí me voy a la sierra. Y allí llevó adelante su proceso. Ya había sido investido de la calidad de dictador. Él exige eso, no es que se lo diéramos, él exige. Porque San Martín había venido como protector, Bolívar quería dictador. Dicho sea el paso, Bolívar tenía una constitución que se llamó la Constitución Vitalicia, ¿no? Y duró muy poquito. Casi nada duró esa constitución. Constitución vitalicia duró casi nada. Siguiente, por favor. Esta fue una batalla de arma blanca. No vayan a creer que fue una batalla con fuego. Fue arma blanca. Definitivamente arma blanca. Y fue una victoria de los patriotas. Siguiente. Esto es para que sepan, Bolívar. Por si acaso que Bolívar no está en Ayacucho. Hay cosas que tenemos que tener troncales porque si en una mesa. ¿Y cómo no vas a saber eso? En una mesa, Dios mío. Bolívar no estuvo en Ayacucho y no porque no quisiera. Así son las circunstancias. Estuvo José Antonio de Sucre, que dice. Siguiente. Ahí están los jinetes de uno y de otro lado. Miren, ellos eran un poquito más que nosotros tenemos un poquito más o ellos más. Ellos tenían más que nosotros. Siguiente. Las bajas, digo, porque es muy importante. Un ratito me quiero detener en Junín. El año pasado, como 2023, en marzo, fui a la escuela de guerra, fui a Buenos Aires, que me trataron también a la escuela de guerra, fui con mi esposa, y estaban los granaderos a caballo, los húsares, qué manera, los granaderos a caballo, que es la guardia del presidente Mireille, qué lindo, y les hablaba, y yo les recordaba lo que justamente hicieron los húsares del Perú, que por la gesta de Junín se convirtieron en los húsares de Junín, los húsares de Junín. Extraordinarios que fueron la guardia del presidente de la República en su momento, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente, la batalla de Junín. Yo quisiera acá contar una cosa que le decía a los chicos temprano porque es importante para nosotros. Normalmente los peruanos, claro, sin conocer la patria, nos morimos por irnos a Centroamérica, a las lindas playas de Centroamérica, las playas preciosas, las tiendas. Yo quisiera ir con mi familia en algún momento otra vez, pero tenemos que viajar para conocer el Perú. José María Arguedas decía: vive el Perú profundo y milenario. Vayan a conocer el Perú. Vayan al sur. No se queden. Antes de salir al extranjero, vayan a conocer la patria. A hacer sincretismo cultural. No solamente las playas y los resorts. Vayan también a conocer el Perú grande y profundo. Siguiente. Batalla de caballería, ya dijimos. Siguiente. Los húsares cambian porque fue una victoria y esa victoria hay que elevarla. Yo le decía, cuando se produjo el tema de La Haya, llegó el fallo de la Corte de La Haya, un embajador amigo mío que está en el cielo, Alfredo Chuquiguara, me llama y me dice: Miguel Ángel, era 27 de enero, salía por 28 o 29, y me dice: Miguel Ángel, hoy es el día de la victoria. Entonces, mira, dije, haz lo siguiente, tú que estás cerca,
dile al presidente Ollanta Humala que se ponga la banda presidencial, que diga al Congreso que debe haber una sesión extraordinaria y que se le diga al Perú y al mundo entero que hemos obtenido una victoria jurídica en la Corte de La Haya. Y yo preparo el discurso, y yo preparé el discurso y se lo di a Alfredo Chuquiguara, que está en el cielo. Estábamos metidos en el tema de La Haya. 27, 28, 29, 30, recién hubo el día viernes, porque fue martes o lunes el fallo, hubo una ceremonia, y yo tengo mucho respeto por el militar, ustedes lo saben, pero yo dije públicamente, ¿qué hacemos con una ceremonia militar de la victoria? ¿Qué hacemos con una ceremonia? No hacemos nada. Es como leerse las cartas entre gitanos. Yo decía, una ceremonia con niños, con estudiantes universitarios, con amas de casa, para elevar el imaginario de la victoria. A los militares no le vamos a seguir a cantar el himno nacional. Tenemos que elevar el himno, el ego de la victoria. No se hizo como debía hacerse. Por eso, como Basadre, llamo a levantar el ego nacional de la victoria. Nosotros obtuvimos una victoria en La Haya, victoria jurídica en La Haya. Y yo he dicho que esa victoria jurídica en La Haya es la compensación a la moral nacional por la derrota militar del Pacífico, para tener una victoria jurídica, pero no lo hemos aprendido a hacer y tenemos que cultivarnos. ¿Y por qué no se hace? Porque a los políticos no les interesa, porque no son nacionalistas, porque no viven el Perú de verdad, porque no leen en profundidad. Por eso pasan los tiempos, se van pasando y se van pasando, y no tenemos ese imaginario del Perú nacionalista que tanto queremos. Siguiente. Por esa razón es que el 9 de diciembre es el Día del Ejército, porque eso se llama la gloria. Por eso dice que el ejército es glorioso, el ejército peruano, la gloriosa Marina de Guerra del Perú, la gloriosa Fuerza del Perú. Las Fuerzas Armadas son gloriosas porque son las que detentan el poder sin que entreguen pugnas. Le decía hace un rato y le decía en Lima también. Los políticos todo el tiempo están en pugna por el poder. Están peleándose que la Junta Nacional de Justicia, con el Congreso, que la Fiscalía, todos están en pugna por toda la ciudad. Pugnas. Los militares no entran en la pugna. ¿Por qué no entregan la pugna a los militares? Lo que no les gusta cuando yo digo a los políticos cuando les digo Lima. ¿Por qué no entregan la pugna? Porque los militares tienen el poder de facto, o sea, tienen el poder real del Estado. Tienen el poder del Estado porque es un poder para la defensa de la integridad del Estado-Nación, como pasó el 7 de diciembre. Cuando yo le dije a Manuel Gómez de la Torre, en ese momento era presidente, el jefe de Comando Conjunto, a Manuel, le dije, mira, general y amigo, es que ese comunicado que ustedes sacaron es una pincelada jurídica extraordinaria, porque dijeron, ¿cuándo es que los militares se involucran? ¿Cuándo? Cuando ven que se salen del marco de la Constitución política. Este es un marco. Se salen, entran ahí los militares. Por la defensa de la integridad del Estado de Derecho en el país. Es lo que tenemos que aprender a saber. Por eso es que las Fuerzas Armadas, lo que decía Basadre, el militarismo de la victoria que tanto nos falta, el ego de la victoria. No somos un país que cultive el ego de la victoria, tengo que decirlo. No somos un país, porque si fuéramos un país que cultivara el ego de la victoria, hace rato en todos los colegios se estaría celebrando esa frase vigorosa de viva el Perú generoso, que le dijeron los chilenos a Miguel Grau, convertido en el precursor del derecho internacional humanitario. No, nada de eso. El día 21 de mayo ha pasado como si pasaran los demás días. Solamente se celebran los marinos. Está muy bien que lo celebren, pero la idea es que lo celebremos todos, como debe ser el imaginario nacional. Y nos falta eso.
no sé qué día es el día principal en Estados Unidos. ¿Cuándo ha sido ayer? 4 de julio. Los veteranos de guerra ha sido el día de ayer. A eso voy. Pero qué manera de mirar. Y del cultivo nacional. Aparte del 4 de julio, que es el día de 1777, que es el día de la independencia de Estados Unidos de América. Siguiente, por favor. No. Se sintieron derrotados. Es que eso es lo que tenemos que aprender a saber. Eso fue lo que dio Ayacucho y Junín, pues. Miren, si no hubiera habido Ayacucho y Junín, no se hubiera producido el concepto de la independencia como se esperaba, en la dimensión que se esperaba para América. Si no hubiera habido a Junín y Ayacucho, lo que pasó en Cancha Rayada con la derrota de los chilenos y el Maipú, Chacabuco, la victoria sobre Buenos Aires, esa conciencia de victoria no hubiera prosperado, porque no la hemos aprendido a cultivar. Y yo a los chicos que estudian Derecho, a los que van a ser diplomáticos, con los que me reúno y les explico, digo, esta conciencia es la que hay que generar, la conciencia de la victoria, la conciencia del país que se va haciendo de poco. Siguiente. Por esta razón es que decía yo que no fue un proceso automático, no fue un cheque en blanco. Así como Napoleón coadyuva a formar la Junta de Gobierno, las guerras carlistas, que era eso en 2 patadas. Napoleón cae, lo mandan a la isla de Elba, 100 días de gobierno, lo vuelven a meter a la isla Santa Elena, donde muere en 1821. Los monarcas vuelven a tomar el poder, pero ya había creado un cultivo realista republicano en España, entonces querían democracia, se enfrentan las guerras carlistas y la guerra del 48, la guerra del 38, todo ese guerra. Todo eso ayuda mucho para el proceso europeo, donde Inglaterra era una superpotencia e iniciaba la gran era victoriana de la reina Victoria, y Europa todavía seguiría siendo un espacio rural, Tenemos que ser claros, hay que decirlo. España estaba golpeada y por eso ayudó mucho a la independencia del Perú. Siguiente. El derecho internacional americano se afianza. El principio del uti possidetis y la libre determinación del pueblo. Pregunta a todos los estudiantes de la Universidad de Tumbes. Es que, ¿cómo se hace Tumbes parte de la patria? ¿Cómo es que Tumbes hace parte de la patria? Por el uti possidetis de iure. Es decir, el territorio del virreinato se mantiene en la República y la libre determinación de los pueblos. Tumbes, Jaén y Maynas deciden volver a la patria. Y así se instala la conciencia del país. No pudimos con Guayaquil, que era nuestro. ¿Por qué? Porque Bolívar tenía sus aspiraciones, la Gran Colombia. Después nos hizo una guerra, hay que decirlo también. Y después hemos tenido procesos con Ecuador y con Colombia, pero son 2 países hermanos, pero eso fue la gran verdad. Y Tumbes se mantuvo de pie. Y el concepto de Tumbes, no conozco un discurso acá que me leyó los discursos de aquí, del pasado, donde Tumbes haya querido ser, no querido ser Perú, al contrario, los tumbesinos salían a las calles, querían ser siempre del Perú. Eso es como los tangueros. Por eso yo digo, el Estado debe invertir en Tumbes y debe invertir en Tacna, porque es una puerta de entrada a la patria, y tengo que decirlo porque no voy a dejar de decirlo. Pero la tristeza, la alegría que les dije, la tristeza es que vengo a Tumbes después de varios años y la encuentro igualita. La encuentro con sus calles sin asfaltar, sin edificios, sin nada, porque ninguna ciudad del Perú es como Lima. Y eso, no me digan que es un proceso que tenga que ver con un gobierno, no. Es un proceso que tiene que ver estructuralmente. El gobierno nacional no sabe trabajar como los gobiernos subnacionales. No estoy hablando de este gobierno, estoy hablando estructuralmente. Y estoy hablando de Junín y Ayacucho, son 200 años.
No sabemos trabajar en equipo. Las ciudades, ninguna se parece a Lima. ¡Qué vergüenza! Eso no puede pasar. Y la zona de frontera debería ser lo más y mejor posible. Claro, hay islas como esta universidad que trabaja duro para formar a los mejores profesionales, se esfuerzan y debería tener la presencia del Estado en lo que corresponda y la presencia del sector privado. Y deberíamos tener no solamente Plaza Vea, megaplazas y todo, porque es parte de un proceso de crecimiento, pero no vemos eso porque no somos un país históricamente descentralista, sino centralista. Y ese es el gran problema del Perú. Siguiente, por favor. Siguiente, último presidente de Libre Determinación del Pueblo. Siguiente. Como les decía, la conciencia de la victoria solamente se crea a partir de Junín y Ayacucho. Eso no había antes. Siguiente. Acá quiero detenerme un ratito, porque esto es muy importante para ustedes que lo sepan. Miren, yo he dicho, porque he leído, si no hubiera leído no les cuento nada. El Perú jamás ha tenido en su proceso histórico el deseo de ser un país nacionalista. Eso tiene que depender mucho de la suerte hasta del gobernante. No nos hemos mirado hacia adentro, nos hemos quedado en la quimera, en el romanticismo de los primeros tiempos de la República. El Perú es un país fracturado. Y eso es lo que quiero decir en el Bicentenario, aquí en Tumbes. Somos un país fracturado que no hemos sabido sembrar para cosechar la integridad de los peruanos, la integración de los peruanos. Y somos un país fracturado porque no nos hemos visto en nuestra diversidad, en nuestra heterogeneidad. No nos hemos visto como fortaleza. Nuestro mestizaje no ha sido nuestra fortaleza. Debería haberlo sido. Y claro, los corregimientos, las encomiendas, luego se volvieron en la República, los latifundios, los minifundios, y llegó el siglo XX y tuvimos servidumbre en el Perú, pura servidumbre. Claro, a los ricos no les gusta lo que digo, ¿qué voy a hacer? Y a los comunistas tampoco les gusta lo que digo, ¿qué voy a hacer? Yo digo lo que pienso, como académico. Es decir, el Perú tuvo feudalismo y servidumbre en pleno siglo XX. ¡Qué vergüenza! Basadre habla de eso. Llegó la reforma agraria. El autor intelectual de la reforma agraria, más que intelectual político, Fernando Belaúnde Terry. Y nadie lo relaciona. A quien relacionan con la reforma agraria es a Velasco, porque no lee. La visión de la LAMPA, el sistema cooperativo de la MICA, el AIN y la MICA. Eso es el sistema cooperativo de Fernando Belaúnde Terry, por favor. Pero Belaúnde, que fue un hombre bueno, sí, pero no tuvo carácter, y como no tuvo carácter, ¿para qué se tiene poder si no se tiene carácter? Debido a Velasco, que tenía una visión nacionalista, y Velasco produce la reforma agraria, y claro, después la reforma agraria terminó mal, pero hizo una reforma agraria e hizo lo que le dije a los colombianos el día del plebiscito de paz en Bogotá, en Colombia, cuando fui como para observar el plebiscito de paz. Les dije a los colombianos lo siguiente que a ustedes. Ustedes han pasado 54 años con 240.000 muertos para tener paz. Porque acaban de arreglar el problema de la tierra. Eso fue la verdad, eso está en todo el plebiscito. No van a entender ustedes que es un tema de armas. En cambio, en Perú, con Velasco, que arregló el problema de la tierra, le hizo plancha quemada en los 80 a Abimael Guzmán. Doctor Roger McCain, no entiendo. Cuando llega
los años 80, Abimael Guzmán, terrorista y monstruo de la patria, no tuvo quien lo apoye. ¿Por qué? Porque ya se había producido la redistribución de la tierra. Mal que bien, bien que mal, ya se había producido. Por eso no tenía adictos a Abimael Guzmán. Y por eso una vez le preguntaron a Edgardo Mercado Jarrín, le dicen a Edgardo Mercado Jarrín, en una entrevista en Caretas, la gente quería saber si realmente Velasco era o no era comunista. Por supuesto que no era comunista, pero le preguntan para cerciorarse. General Mercado Jarrín, ¿qué hubiera sido del Perú con Abimael Guzmán si hubiera estado vivo Velasco? Y Mercado Jarrín dice, si hubiera estado vivo el general Velasco, no hubiera existido Sendero Luminoso. Listo. Con eso estaba diciendo que Velasco era comunista. Era un nacionalista, un socialista, como quiera, que le comenzó a comprar armas a Rusia y a Estados Unidos le bajó el dedo. Eso es todo. Eso es todo. No tuvo ninguna ideología. Y como digo en mis columnas, porque no me gusta que digan, ah, el doctor no dijo esto, se acercaron a él los comunistas, esa fue mi misión y le sigue siéndola, y entonces Velasco no logró su cometido, porque si Velasco se hubiera reunido de la tecnocracia, otro hubiera sido el Perú. Pero yo no puedo ser velasquista porque yo soy un demócrata, y porque Velasco fue un dictador y le quitó los medios a sus dueños. Y nunca podré yo ser un demócrata que reconozca a un dictador, jamás. Por eso no soy velasquista, pero no soy mezquino. No soy mezquino, como con Alberto Fujimori, que lo mismo que Leguía que llega al gobierno por un golpe de Estado en 1919 y se hace del poder llevando a Andrés Avelino Cáceres, gobierna 11 años, nos acerca a Estados Unidos, sella algunas fronteras y termina en la cárcel. Qué mezquinos y malos fuimos con Leguía. Lo mismo decía yo en su momento de Fujimori. Todo lo que haya hecho, etcétera, pero nos sacó del terrorismo, el Perú arregló problemas con Ecuador, etcétera, y no podía morir en la cárcel. Y yo defendí el indulto, la institución del indulto, porque tenemos que ser claros y no mezquinos con la historia y el conocimiento. Eso nos enseña el concepto de la peruanidad, pues, que no hemos aprendido a saber. Hoy el Perú está encimado por la ideología. La ideología se superpone al pensamiento crítico. Si eres de derecha vale, si eres de izquierda no vale, si eres de izquierda vale, si eres de derecha no vales. Es el mayor drama del Perú, que ha terminado polarizado entre derechas e izquierdas. Ese es el grave problema del Perú, que no sabemos ser permeables, hacer sincretismo para mirar el destino del Estado-Nación. Por eso estamos en pugnas con 6, 7 presidentes. En los últimos años hemos retrocedido, casi como Bolivia hace 30 años. Es un drama nacional que hay que decir. Jorge Basadre nos llama a la peruanidad. La peruanidad no tiene ideología, solamente la patria. Ser peruanos de verdad, en la profundidad, con respeto, aprendiendo los valores, la axiología de la historia, la axiología del proceso histórico que nos ha tocado. Siguiente. Nuestro destino como país, ¿dónde está nuestro destino? Estado-nación. Yo los invito a leer a Julio Koppler, Clases, Estado y Nación en el Perú. Julio Koppler, no sabía ese libro, ¿eh? Julio Koppler, Clases, Estado y Nación en el Perú, para comprender el Perú. Los peruanos no leemos y por eso no comprendemos nuestro futuro, por eso estamos dando vueltas, por eso elegimos a quien no debemos y por eso estamos como estamos. Siguiente. Y este militarismo del que habla Basadre, ese militarismo que hasta el día de hoy tenemos. Yo decía, un día almorzando, porque es para mí como un hermano mayor y quiero mucho a Jorge Montoya, el almirante, es un hermano mío. Yo lo quiero mucho a Jorge Montoya, lo digo públicamente, no como esos que se esconden. Decía, ¿qué sería del Perú si no tuviéramos fuerzas armadas en la zona de frontera? ¿Qué sería del Perú?
hace rato las zonas de frontera serían vulnerables o más vulnerables, extraordinariamente vulnerables, que nunca deberíamos permitir. Entonces hay que darle el lugar que le corresponde en el proceso histórico del país. Siguiente. Basandre llegó a decir que el Perú tenía ese militarismo. Basandre decía así, escuche bien, decía, el mayor partido político son los militares, pero lo decía para ejemplificar que tuvieron un momento importante en el proceso de evolución de la sociedad-nación con la fuerza del poder político. Gran parte del siglo XIX y gran parte del siglo XX tenemos que reconocerlo, tenemos que decirlo. Siguiente. Y ahí está la gran fractura peruana, ¿no? La fractura de que no nos reconocemos en nuestras diferencias. No nos reconocemos. El mestizaje debería ser fortaleza peruana, pero no lo es. No lo es. Y para que lo sea hay que leer, hay que invertir en educación y eso nos falta a los peruanos. Hay que invertir, como decía, 12% en educación. 12%, no 3-4%. No es solamente para infraestructura, para cultivar el alma, el aliento, para cultivar el pensamiento, para no tener complejos, no ser acomplejados, para no tener prejuicios, para ser tolerantes con todos los que nos reunimos, no tener prejuicios a la hora de mirar a la gente o a la hora de hablar con la gente. Es el grave problema del Perú. Eso se llama drama nacional y tiene el tamaño de fractura en el Perú, que no hemos sabido cultivar para cambiar. Siguiente. Aquí hay una tesis que estoy trabajando y todavía no es ley. El Consejo de Estado. El Consejo de Estado lo forma de facto, pues no está en la Constitución, Presidente de la República, Presidente del Congreso de la República, Presidente del Poder Judicial, Fiscal de la Nación, Defensor del Pueblo, Presidente del Tribunal Constitucional, no me acuerdo qué más. Y yo digo, ahí está faltando uno está faltando. Y cuando explico, digo, ese uno que falta ahí es el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Me dicen, no, pero ellos son no deliberantes. Es que no es un tema para eso. El Consejo de Estado es para ver los problemas del país, los problemas del Estado-Nación. El primer Consejo de Estado lo formó San Martín, con civiles y con militares. No estamos acostumbrados a eso. Estamos en los tiempos de las carretas. Si quieren, en los tiempos de las picapiedras. Todavía no sabemos cultivarnos. Y no tiene nada que ver con la no deliberancia, que es un tema aparte, y en lo que estoy de acuerdo que no son deliberantes. Siguiente, por favor. Y esto es la verdad, lo que vengo diciendo toda la mañana. Por eso, todavía creo que no se ha dado ese reconocimiento. Más bien, el empoderamiento militar no existe, ¿no? No existe. Y hablamos de clase civil o sociedad civil y sociedad militar, eso tenemos que acabarlo. Tenemos que acabarlo. Más bien hay un prejuicio, porque viene la Corte Interamericana, viene la Comisión Interamericana y le mete juicio a los marinos, a los militares, a los policías, le mete juicio. Claro, tiene que haber responsabilidad y investigación, pero no se puede asumir porque eso no empodera. Tenemos que empoderar a nuestras fuerzas armadas. Siguiente. Y yo creo que esto es muy importante porque, cuidado, el doctor no aquí, pero ¿por qué habla de las Fuerzas Armadas tanto? Porque Junín y Ayacucho es el día de las Fuerzas Armadas, es el día del glorioso ejército peruano, quiero decir. Entonces es la gran oportunidad para crear estos vasos comunicantes. Por eso, desde aquí, le digo al ejército, a la marina y a la fuerza aérea que abran sus puertas para que los infantes de 2, 3 años de edad, son niños que van con su profesora, así esos niños vayan, se tomen fotos, que se suban a
a los espacios, que estén con los militares desde pequeñitos para cultivar el alma nacional de la unidad. No desaprovechen eso. Abran sus puertas, no solamente para el día del aniversario, toda la semana creen una oficina dedicada al servicio con la comunidad, todas las semanas. Yo ya sé, una pareja de enamorados. Oye, ¿qué tiene que hacer? No, vámonos, hoy es sábado, el ejército está abierto. Vaya, crean eso. Nos estamos olvidando de eso, hay que crear los espacios concomitantes. Sincretismo. Siguiente. Esto ya lo hemos dicho. Junín y Ayacucho, a diferencia del proceso de la independencia, que debió construirse, Junín y Ayacucho fue automático, porque generó la independencia. Ya España luego nos reconoce en 1878 y tenemos una relación importante con España, pero esa relación importante con España supone que tenemos que mirarlo como corresponde, de una visión horizontal de dos países civilizados. Y gracias a Mariano Rajoy es que nosotros podemos ir a Europa sin visa. Podemos ir, si juntas tu platita te vas un viajecito a Europa. Ya está. No necesitas visa para Europa. Claro, también es cierto que necesitan de nosotros, porque los europeos ahora están en crisis por el sistema internacional. Siguiente. Ya voy a acabar. Quiero acabar con esto. Aquí en Tumbes, donde comienza la patria, aquí en Tumbes, donde se siente el Perú en su zona de frontera, exijo que haya política de Estado para la zona de frontera de verdad. No es posible que la zona de frontera siga igual como la dejamos hace algunos años. Ustedes viven todo el tiempo acá, de repente se han acostumbrado a eso. No lo permitan. El Perú es un país grande. Somos más que los conflictos que puedan suscitarse. Somos un país heterogéneo, multidiverso, como nuestra fortaleza. Y que en Tumbes, que tiene la Universidad Nacional de Tumbes, debe haber más universidades. ¿Cómo no? Para que den sincretismo a todas ellas. Y que ustedes tengan las mismas oportunidades con los mejores maestros como los que pueda haber en otra parte del Perú. Desde Tumbes, no hablo de refundación, no hay que refundar nada. Lo que tenemos que hacer es revitalizar la patria, levantar el ego nacional para ser un país de la victoria, para que nuestro futuro, nuestros hijos digan que pasa el tiempo y entonces sucede lo contrario ahora, que han pasado 200 años y seguimos siendo un país subdesarrollado. Que no vuelva a pasar eso en la historia. Y a los jóvenes, les digo, a ustedes jóvenes que me están escuchando, sueñen como lo hacía yo de joven. Los que venimos de la pobreza, sueñen para que puedan lograr algo en la vida. A los que nos ha costado estudiar con velitas misioneras, con lámparas con querosene, quemando los ojos para estudiar de San Marcos y salir entre los primeros, a lo que nos ha costado. Los que toda la vida estudiamos en colegio público, universidad pública, nunca pagué nada, todo fue gratis con mis estudios, porque estudiaba. Y los invito a soñar, a creer que el Perú se puede, desde las estrellas, desde aquí, de Tumbes, pensando en que el Perú necesita mucho. Ustedes salgan, vayan por el mundo, hagan maestría, prepárense, pero vuelvan a su patria. No hagan como otros que nacen en la tierra, que los ven nacer y luego ya no vuelven. Y a los políticos, y a los intelectuales, y a los militares que me dispensan esta tarde hermosa aquí en Tumbes, seguir comprometiéndolos a cultivar el alma nacional como pedía Jorge Basadre, como sostenía en su visión
José Gregorio Pasoldán, de la política exterior del Perú, el gran arquitecto de la política exterior del Perú del siglo XIX. Y ese gran estadista que fue Ramón Castilla y Marquesado. O el honor de Francisco García Calderón, que por no firmar el Tratado de Ancón fue llevado preso a Santiago de Chile. Desde aquí, desde Tumbes, en mi gratitud por haberme invitado a usted, general, para hablar del cultivo nacional y en su nombre al glorioso ejército peruano que siempre está presente en los momentos que son hito, punto de quiebre de la historia de la patria. A todos ustedes mi gratitud por estar esta tarde. Muchísimas gracias. Si tal vez alguien tiene alguna pregunta, algo que les quisiera tal vez sacar de alguna duda, en este momento tal vez podría levantar el brazo y generar la pregunta para el doctor. Muy bien, mi general. Doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, autoridades todas. Seguidamente se hará un reconocimiento al doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey por su trayectoria y por esta brillante exposición que nos ha dado a todos, y sé que todos nosotros los militares y el personal que nos ha acompañado, estudiantes, nos sentimos honrados por el conocimiento entregado, y creo que les quiero pedir de vuelta a todos un fuerte voto de aplausos para el doctor Miguel Ángel Rodríguez. El primer reconocimiento que tenemos al doctor es a cargo de la 9ª Brigada Blindada, quien entregará el pequeño presente, nuestro general de brigada, William Fran Paredes González, comandante general de la 9ª Brigada Blindada. Y hemos podido disfrutar esta cátedra. Disfrutar porque ha sido un deleite, Carlos, y Muchas gracias. Muy bien. Como segundo reconocimiento vamos a tener a cargo de la Municipalidad Provincial de Tumbes.
a cargo por el secretario general de la Municipalidad Provincial de Tumbes.